batallando con esta gente para solucionar el tema. Si tengo que pagar los 200 pavos, los pagaré. Pero de verdad que esta gente no me conoce a mí, me va a escuchar hasta el presidente del país. En los anteriores episodios pasó un poco de todo. Desde tener que pasar la noche en un calabozo, hasta la mañana siguiente tener que atravesar un montón de ríos, aterrizajes forzosos en agua, aterrizajes forzosos en hierba. Al final de tanto forzar me quedé sin embrague y por último me caí en un sitio en el que estaba solo y no había manera de levantar la moto. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I... A estas alturas la moto no era la única que iba forzada. Yo también iba ya un poco forzado. 5 horas de conducción, con una lata de atún y nada de agua. Como siempre digo, Dios aprieta pero no ahoga. Mi ángel de la guarda volvió a mandarme a mis secuestradores, eso sí, sin ayuda, pero con 3 personas suficiente para levantarlo. Y efectivamente, en muchos momentos de este viaje me faltaba solo llorar, o sea, momentos muy emotivos. Porque estas personas a las que llamo mis secuestradores fueron más que mis secuestradores, mis salvadores. Y creo que el no llevar agua, no haber comido, estar totalmente agotado, no solo tus defensas físicas, sino que también tus defensas psíquicas las llevas al mínimo. Cualquier gesto de humanidad es muy, muy emocionante. E inevitablemente, más de una y de 2 veces sientes cómo se te llenan los ojos de lágrimas. Y es que esto no se acaba. Continuamos cruzando ríos, sin agua para beber, sin comida, totalmente agotado. No sé si seré capaz de completar el día. Dios santo. He visto el agua pero no he visto el puente. Me cago en la... Y sí, es que ha sido un alivio ver que finalmente había un puente. Porque no puedo pasar más ríos. No puedo más. Pues saca fuerzas de donde te queden, porque todavía te queda algún que otro río. No, here no problem. The problem is there, I think. The problem is there, really? Better we wait him. We wait him. Go. No, no, no. Okay, we waited.
Sorry. Sorry. Really sorry. Now? Which one is the better now? This one? Y es que he perdido la cuenta ya de cuántos agujeros he salido ya hoy. Es que esto es imposible. If you find a place where we can stop to eat, we can stop to eat. ¿Eh? Traducido, darme de comer lo que sea, que hoy soy capaz de comerme lo que me deis. Los 200 pavos de la importación que me quieren hacer esta gente, se los pagaba yo a estos dos. Fíjate tú lo que te digo. Se los pagaba yo a estos dos. Madre mía, de los apuros que me están sacando. Si no llegase por ello, antes estaba a punto de llorar. De llorar. De desesperación. Madre del amor hermoso. Aquí nos salimos de una sorpresa y nos metemos en otra. Me cago en ti. Güey. De middle. Y es que de verdad en mi vida creo que he sentido una sensación de agotamiento tan extrema. Y por fin parece que hemos llegado a algún sitio con algo medio comestible. ¿Vitaleaf? En este país no tengo ni tarjeta de teléfono ni dinero. Lo que no sé es cómo vamos a pagar esto. Y esto. Está de muerte. Vitaleaf con fufu. Vitaleaf con fufu. ¿Spicy? ¿Spicy? Okay. Vitaleaf con fufu. Voy a tomar Vitaleaf con fufu con mis ángeles de la guarda de hoy. Madre mía. ¿Cómo ve? Like this? Yes. And this? Yes. What appetite? Uy. It's good. Very good. This fufu is different than Nigerian fufu. Yes. It's better.
India fufu they have cassava. Cassava. Yes. And this one? This is corn. Corn. Fufu corn. I prefer fufu corn. I prefer corn. Este fufu es de maíz y el otro es de cassava. Esto está de muerte. O será de verdad que tengo un hambre que no me puedo ni menear. Ahí sí prefieren cosas. Vitalif. Y efectivamente pasó lo que pensábamos que iba a pasar. Nos pilló la noche. A estas alturas del camino no sé cómo iba andando la moto. Yo creo que el Rocinante en algún momento tomó el control y siguió conduciendo porque yo ya no era persona. Joder, estoy haciendo asfalto con mis secuestradores, los que llevan los papeles de Rocinante, y no le volví a subir las presiones. O sea, llevo unas presiones bajísimas. No sé si llevo 1 adelante, 1,5 atrás o algo así. Y los bachecitos, la carretera principal está casi peor que los caminos, ¿sabes? No sé si vaya a ser eso bueno para Rocinante. Nada bueno y pagaremos las consecuencias. Que sea lo que Dios quiera, ya no vamos a parar porque me duele hasta el alma. Lo que quiero ya hoy es llegar. Al final le estoy cogiendo cariño a mis secuestradores. Bueno, mis secuestradores, estos son los que han secuestrado a Rocinante. Ahí en la moto que llevo delante van los papeles de Rocinante. Y al final lo agradezco. Hay una regla estúpida que por la frontera por la que he pasado no tienen aduanas. Paré de chiripa en esa frontera, no en esa oficina de aduanas, porque no tenía previsto parar, pero se me hizo tarde y digo, bueno, duermo aquí. Y cuando hablo con el policía de la entrada me dice, no, esto es aduanas, los papeles. Digo, ¿qué me estás contando? ¡Hostia! Esto supuestamente es la carretera principal, me han dicho mis secuestradores, pero tiene algunos tramitos que, madre mía, están peores que... ¡Hostia, que el carrilillo que hemos cogido antes! Charlie Cinewan tiene al guionista y yo tengo mi ángel de la guarda, que no sé cómo se las apaña, cómo lo organiza todo, no sé cómo lo hace, que siempre me busca una solución a todos mis problemas. Muy a regañadientes, al final dije, venga, voy para allá, voy para la oficina de aduanas que me decís. Y en mitad de la ruta me di cuenta de que si no llega a ser por ellos, no salgo de ese agujero, vaya ni en helicóptero, puede entrar el helicóptero donde yo estaba. La Peguilla, que esa oficina de aduana hacia la que me llevan está en Aruga o Aruga o no sé cómo se llama, que es la ciudad principal del norte de Camerún. El norte, no se puede ir mucho más al norte, o sea, el punto más calentito de todos los alrededores, donde yo no quería venir bajo ningún concepto, donde todo el mundo me dijo que bajo ningún concepto venga. Pero resulta que la oficina de aduanas que me ha interceptado tiene su central ahí y tenemos que ir ahí. ¿Qué más opciones me daba? Dejar la moto ahí. Y que me fuera yo. Que me fuera yo. ¿Cómo? ¿Dónde? Que coja un Uber o algo, ¿no? Que no puede entrar ni en burro. En fin, que al final, pues lo que decía al principio, le estoy cogiendo cariño a mis secuestradores. La pena es que anoche puse a caer de un burro. A este de rojo que llevo delante, lo puse anoche a caer de un burro. Siempre le decía, sé que tú no tienes la culpa, sé que es tu jefe, pero a veces perdemos la forma. El chico ya se desesperó ayer y se fue a encenderse un cigarro y a abrirse una cerveza y ya dejó de hablarme hasta el día siguiente por la mañana. Y resulta que este chico me ha salvado la vida 14 veces en el día de hoy. 14 veces. Así que mi ángel de la guarda me lo ha puesto en mi camino y yo tendré que compensárselo de alguna manera. Ya buscaré la manera. El primer africano que veo que come con tenedor. Necesito saber su historia. No es normal que coma con tenedor y que se limpie la boca con servilleta. Pues cuando todo esto termine
nos sentaremos y charlaremos un rato a este hombrillo. Algo esconde, algo bueno esconde. Y le tienen metido allí en aquel agujero, en Chalengo, en el único paso por puente desde Nigeria hacia Camerún. Puente el Río Grande. Los 40 ríos pequeños que hay no hay puente que valga. Rocinante le hemos lavado bien hoy. Lo hemos lavado unas pocas de veces. ¡Hostia! Me lo comí. Mierda. Me he salido. Y finalmente, contra todo pronóstico, llegamos a destino. Como de nuevo de noche no se podría hacer ningún papeleo, uno de mis secuestradores pidió a unos familiares si nos podíamos quedar a dormir en su casa. Rocinante y yo seguimos secuestrados. Rocinante, no tengas miedo. Mañana yo creo que nos liberan. Del cuartillo que nos ha tocado hoy. Absolutamente todo mojado. Mañana veremos a ver cómo lo secamos todo. Ya tengo dinero. Ya tengo SIM card. Y aquí vamos 3 en un mototaxi. Me lo estoy pasando bomba. Voy aquí en la cola. Hostia, esto pega unos saltos. Estos sí son profesionales de la conducción motociclística. Y lo demás son tonterías. Bueno, he sacado algo de dinero. No sé el dinero que he sacado. A lo mejor son 20 euros. Luego lo miraré cuando le ponga la SIM card al teléfono. Pero ya tengo lo más importante. Dinero y SIM card. Con eso, al fin del mundo. Ahí seguimos RQR, que los 200 pavos no los pago por mis... Los pagaré, pero se los pagaré a quien yo quiera. Hemos ido en mototaxi porque a Rocinante me la tienen secuestrada todavía. Están ahí arreglando los papeles. A Rocinante me la tienen secuestrada todavía. Arreglando los papeles es el paripé Está Rocinante. que están haciendo esta gente que se cree que me van a colar. Oh, thank you. Eso de que arreglemos los papeles aquí en un bar no se lo creen ni ellos. Por fin, después de un montón de kilómetros, hemos llegado a la oficina de aduanas de la capital del norte. Duans, al cuartel. Y aquí en una oficina en condiciones, con todos sus sellitos y sus papelitos, es donde vamos a ver si hay que pagar o no hay que pagar, o cuánto hay que pagar, o a quién hay que pagar. Eso lo voy a enseñar en el siguiente capítulo. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got